¿Por qué dejamos LOL? Aunque esto se puede aplicar a cualquier tipo de MOBA porque cambian muy poco en sí. Vamos a ir hablando de esto más adelante. Como ya saben, somos bastante positivos y vamos a estar hablando esto de una forma sin incitar al odio, pero tampoco siendo pelotudos. Así que comenzamos. Nosotros LOL lo estuvimos jugando como unos 3 meses, pero otros MOBAs como pueden ser Dota y Smite, que Smite fue el que más años le dimos, fueron como unos 2-3 años solamente ese juego. Y actualmente cuando sale algún que otro MOBA, nos gusta meternos a probarlos, pero ahora con otra mirada, no como en esos 2 años de super euforia con los MOBA. Así que podemos decir que ya tenemos bastante experiencia en este tipo de juegos. Principalmente el gran problema de LOL se logra ver en la comunidad tóxica. Y en esto logramos llegar a una conclusión. ¿Por qué se genera la comunidad tóxica? Y es que es un juego competitivo por equipos, pero con gente random. O sea, ahí está el problema, o sea, ¿qué esperas? Es la mejor mezcla perfecta para que todo se vaya a la mierda. Porque da igual que tenga una clasificación de oro y demás, porque normalmente nosotros cuando jugamos este tipo de juegos, cuando te metes en el modo competitivo es como para, bueno, jugamos un poco más serio. Pero también hay gente subnormal dentro de que está jugando competitivo. Y es que al ser un juego por equipos competitivos se supone que tenés que trabajar en equipo y comprender muy bien a los demás miembros, sí, de qué forma juega, cuál personaje le gusta llevar, si tiene tendencias a ir medio suicida y tirarse a la torre, y 1.000.000 de estrategias diferentes que se planean antes de siquiera darle iniciar a la partida. Así que si vos te pensás meter una partida intentando ganarla con múltiples posibilidades, es como te frustra. Es un mal diseño. Así que podríamos decir que este video no va enfocado a los juegos competitivos en general, sino solamente a los que son juegos competitivos por equipo. Hace poco nos vimos el video de Baiti que hablaba sobre este tema del LOL y demás, de que no comprendía por qué hay gente que juega LOL y dice que es una mierda y dicen, sí, tenés razón. A lo que nosotros, al darle un poco al coco, llegamos a la conclusión de que posiblemente sea por el tiempo que uno le da al juego, que no es lo mismo estarte jugando un Final Fantasy y darle 200 horas y es como que estás reprendido, a darle 3, 4 años a un juego y es como que ya lo sentís, ya se vuelve una adicción y aparte es como que forma parte de tu ser. No puedes pasar un día sin entrar a la grieta. Por lo que esa comunidad tóxica y no tóxica como que se normaliza. Es como muy extraño ese ambiente. Y acá donde empezamos a encontrar los primeros motivos por los cuales dejamos el juego en general, que fue que prohíbe la experimentación. Sí. Hay una comunidad tan cerrada y tóxica que van todos como bot. Es como el mago va por el carril del medio, el ADC y el support van por otro lado. Y si entra un grupo de personas que quiere experimentar, a menos que tenga todos los slot llenos, ni a palo va a poder experimentar. Porque siempre hay una resistencia y al final te terminas jodiendo. Porque eso es un juego tan complicado que donde vos dejas una línea libre, se farmea del otro equipo todas esas líneas y ya básicamente tenés como muchas posibilidades de perder. Claro, siempre está la posibilidad de que haya la formación del equipo y se puede planear una estrategia mejor, pero ya arrancaste mal, no están en igualdad de condiciones. Por lo que cuando nosotros arrancamos una partida y no sé, queríamos ir con doble tank o doble mago, es como que no, ¿qué están haciendo? O triple jungla, onda de que todos estén jungleando a la vez. Queríamos experimentar, por suerte éramos 4 y algunas veces podíamos, pero siempre estaba el subnormal que no estaba bajo nuestro control y que fedeaba o que se ponía a hacer de hater o que insultaba por simplemente no jugar como la norma dice que hay que jugar. Lo mejor en ese caso es que el loco se queda AFK, porque tenés pérdida de poder, pero tampoco es como que lo estás nerfeando al otro loco. Estaría como que te dejen la opción ahí, quiero jugar solamente con 4 personas. Vos no, bot random no te quiero. No. Viste que normalmente cuando se desconecta uno es como que empieza a moverse solo. No, que no se mueva, que se quede ahí. Desconéctate completamente. Pero no todo lo del LOL es malo. Respecto a su monetización, y está muy bien, o sea, solamente es por skin, para cambiarle el trajecito a tus personajes y sentirte como especial. Sí, el sistema de monetización por skin es uno de los mejores sistemas a mi forma de verlo. Claro, detrás tiene para que vos te mantengas jugando y te enganches al juego, así tenés más posibilidad de comprar. Pero si sos consciente, realmente no te afecta absolutamente en nada. No, entras, disfrutas del juego y te vas. Otra de las cosas geniales del propio mundo de League of Legends es su lore, que si no se vieron la película Arcane, si le siguen por ese camino va a quedar facherísimo. Aunque algo que sí tenemos que decir es que al LOL, o en general a los MOBAs, nunca los consideramos juegos. Porque son más un modo de juego, simplemente es tal cual. Porque si alguna vez jugaron algún MMO, es normal que dentro del MMO, mientras estás haciendo tus misiones, la campaña, estás yendo a Dungeon, hay una zona PvP para entrar a pelear. Así que termina siendo como una subvariable de esto. Sabemos que en específico el género de los MOBAs nacieron de Warcraft 3, pero que sigue siendo eso, un modo de extra
aislado. Por lo que termina siendo un contenido muy vacío a lo largo de 5 horas. Prácticamente estás repitiendo lo mismo una y otra vez. Con un personaje diferente y nada más. Repetimos, si es que tenés un equipo de 5 y pueden probar diferentes variantes, está repiola. Porque se vuelve súper divertido y hay mucha forma de experimentar y ver qué es lo que mejor funciona. Creería que el principal problema sigue estando en que es un juego de equipo con gente random. O sea, imagínate que te vas a jugar a la pelota y te dicen que van a elegir personas al azar que vos ni conocés y ahí te meten con... Vos imaginate al lado, tenés la peor persona que podías imaginar, te lo ponen al lado, sí, y al otro lado al mejor jugador del mundo. Y encima se tienen que decidir quién va a atajar, quién va en el centro, quién va a la defensa y es como que no ahí, me gusta. Todo ya. No, un quilombo horrible, es como... No tiene sentido. ¿A La fórmula falla desde el inicio. Sí, a quién se le pasó la idea por la cabeza, no lo sé, pero se ignoró completamente su forma de pensar, su estilo de juego, todo. Jugás con estas reglas, toma el manual. Y se asumía que todos sabían el manual. Sí. Así que en resumen, dejen de jugar LOL. Si están solos, no jueguen LOL directamente. Vayan a jugar juegos single player que lo más probable es que le den experiencias mucho más memorables que lo que te puede dejar una partida de LOL repetida 80.000 veces. Y si tienen amigos, igual vayan a jugar otros juegos porque van a lograr crear experiencias mucho mejores. Pasarte Borderlands a 4 es completamente diferente que jugarte lo de uno, pero así con cualquier otro título. De los cuales ya hemos nombrado el cansancio en el canal, así que si no saben qué juego jugar, vayan a verse los videos que ya hemos hecho. Aviso, les recordamos que si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse. Y queríamos terminar con esta frase de que el mejor jugador es el jugador consciente. Ahora vamos a aprovechar para contarles un poco del lado oculto de nuestro Discord. Un mini proyecto que estamos ideando con Emma que trata de juntar a personas, porque sí sabemos que gran parte de los que nos están viendo no tienen con quién jugar y bueno, nosotros pensamos cómo reunir a personas un tanto más serias que quieran realmente ponerse a jugar juntos en cooperativo. Así que decidimos hacerlo a través de las membresías, ya que esto implica gastar un poco de dinero, por lo que filtra un poco más a las personas. De esa manera podemos mínimamente asegurar de que las personas que van a llegar al Discord son un tanto más serias. Decimos la parte oculta porque hay una parte del Discord que está habilitada para todos, pero las demás secciones son solamente para esta mini idea de crear una comunidad más seria para jugar juntos. Y bueno, coméntense qué opinan ustedes del LOL, los leemos en los comentarios. Chau. Chau.